Hola, buenos días. Vamos a dejar unos minutos más para que más personas se vayan apuntando. Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy Isabel Pereira del equipo de marketing de Itekia y os damos la bienvenida a nuestro webinar Modernizar o reconstruir tus aplicaciones existentes en la era del desarrollo con inteligencia artificial. Como siempre, os damos las gracias por hacer un hueco en vuestras agendas y por compartir con nosotros el día de hoy. Bueno, muy rápido. Os voy a dar unos cuantos datos para quien no nos conozca. Somos Itekia, una consultora tecnológica con más de 15 años de experiencia en el sector. Tenemos más de 60 profesionales en plantilla y hemos trabajado con más de 200 organizaciones a lo largo de estos años. Somos Microsoft Solution Partner desde el año 2010 y contamos con oficinas tanto en Barcelona como Madrid. Trabajamos en 3 áreas, como podéis ver aquí. Innovación y software a medida, soluciones Microsoft y también outsourcing y operaciones. Y la idea que queremos resumir, que quede muy importante hoy, es que os ayudamos a hacer realidad vuestros proyectos entre 2 y 10 veces más rápido gracias a la inteligencia artificial, y que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy en este webinar. Antes de cerrar esta bienvenida, este resumen, quiero dedicar un momento a algo muy importante. Como veis aquí, estos 4 bloques, este webinar no es un evento aislado. Es una parte de algo que vamos trabajando para vosotros cada mes, para que siempre estéis informados. Todo lo que veis aquí, estos 4 bloques, nuestra newsletter, nuestros artículos del blog, webinars como este y recursos descargables como nuestros ebooks, lo publicamos para que vosotros y vuestros equipos siempre vayáis un paso por delante. Si os interesa este tema, si queréis saber más, nos podéis visitar en nuestra página web itekia.com y también seguirnos en nuestro perfil de LinkedIn. Recordaros que podéis ir dejando todas vuestras preguntas en el chat
y mis compañeros os responderán al final de esta sesión. También deciros que la sesión está siendo grabada, no os preocupéis, os enviaremos el link con la grabación del webinar al final de este y junto con una encuesta de satisfacción para que podáis explicar qué os ha parecido. Y ahora, sin más dilación, os paso con mis compañeros Elio San Martín y Edu Segarra. Hola Isabel, muchas gracias. Yo soy Edu Segarra y continuaré con la presentación a partir de aquí. Os explico un poco el índice. Aquí veremos el recorrido de hoy. Partiremos de los proyectos existentes y el nuevo paradigma de la IA. Después veremos un marco de decisión y el roadmap a seguir en esta migración. Y finalmente Elio lo aterrizará con un caso real y una demostración y veremos cómo lo hacemos aquí en Itequia. Bien, hasta ahora hemos visto los proyectos existentes, ¿vale? ¿Puedes pasar, Isabel? Perdona. En los proyectos existentes tenemos siempre dos casos, ¿no? En el apartado de la IA, hasta ahora hemos visto cómo es un proyecto desde cero, con una hoja en blanco, sin ningún tipo de restricción, pero siendo honestos, no suele ser el escenario más común. La mayoría de nosotros no arrancamos con los proyectos nuevos, sino que tenemos sistemas ya existentes que llevan años en producción y realmente sostienen el negocio cada día. Con esto lo que vamos a hacer es cambiar un poco el foco de lo que nos interesa hoy y veremos los proyectos existentes. Como os estaba comentando, en el webinar pasado partíamos del caso idílico. Tenemos un proyecto de cero, no tenemos ninguna restricción, no hay deuda técnica, tenemos clara la funcionalidad y podemos decidir la arquitectura desde el principio. Esto lo vimos en una de las sesiones pasadas del webinar y hoy no nos centraremos aquí. Como os comentaba, no es el caso más frecuente. El caso más frecuente es que el proyecto ya exista, que tengamos un producto en producción, que se esté utilizando, tenga un cliente y realmente podamos evolucionar sin afectar a este flujo. Curiosamente es el caso más frecuente y también el que más miedo da, porque estamos en un producto que ya está en producción y no se puede romper. ¿Qué veremos a continuación? ¿Para qué puede servir lo que veremos hoy? Para empezar, uno de los ejemplos es dar una nueva vida a una aplicación, ya sea web o móvil, que nos ha quedado obsoleta tras 10 años de utilización, de nuevas funcionalidades, de código heredado, etc. Básicamente, modernizar lo que está obsoleto. Por otra parte, nos encontramos en situaciones donde los evolutivos se tienen que entregar rápido y sin romper nada, incluso en un sistema grande y complejo. A veces tenemos infraestructuras muy pesadas, muy grandes, o código que se ha ido enredando con el tiempo y al final un evolutivo que parece muy simple nos puede llevar muchos dolores de cabeza. Es decir, con la IA conseguir entregas rápidas y seguras. Y el último ejemplo que queremos dar es volver a dominar la aplicación cuyo conocimiento se ha perdido, ya sea la parte funcional o el código. Al final, los equipos se mueven, los proyectos evolucionan y podemos llegar a perder el contexto. Con la IA y con esta reconstrucción lo que nos permite es volver a tomar el control, ya que sabemos desde el minuto cero cómo queremos que sea el proyecto y cómo se va a construir. No obstante, no todo es perfecto. Al final nos podemos encontrar retos que vamos viendo de manera frecuente. Y estos 5 son los que, por nuestra parte, consideramos más comunes y los que hemos visto una y otra vez. Y que seguramente a muchos de vosotros os puedan sonar. El primero es no tener una documentación fiable. No todo el mundo sabe qué hace cada pieza ni por qué se tomaron ciertas decisiones en el diseño, ya sea a nivel de código o a nivel funcional. Y esta información suele estar en la cabeza de alguien o bien que ya no está en el proyecto o ni siquiera está en la casa. Segundo punto es el miedo a romper la producción. Como os comentaba, estamos en un caso de un proyecto existente que es posible que no tenga ningún tipo de cobertura de test. De esta manera, cualquier cambio puede tener consecuencias que a simple vista no hayamos podido predecir. Y este miedo suele paralizar. Tercer punto es el conocimiento perdido. Muy ligado a al primer punto, es que no solo funcionalmente nos puede pasar que quien escribió el código, quien hizo las correcciones, quien tomó ciertas decisiones,
pues ya no esté, haya dejado el proyecto o por el paso del tiempo, pues ya no se acuerde el por qué se tomaron ciertas decisiones. El cuarto punto, y para mí uno de los más importantes, es la deuda técnica. Al final, lo que nos puede parecer un refactor acotado, que es muy pequeño, solo un módulo, empezamos a encontrar patches, workarounds entrelazados y empieza a engrandecer ese pequeño supuesto refactor y se convierte en algo mucho más tosco y mucho más pesado. Y por último, pero no menos importante, es la resistencia de la parte de negocio. Al final, esto requiere, o requería sobre todo, varios meses de trabajo, un equipo, y es difícil de justificar que vamos a dedicar tanto esfuerzo sin realmente aportar nuevas funcionalidades o un nuevo valor visible. Aquí siempre apuntamos que es un valor visible a cliente, pero lógicamente una reconstrucción siempre va a aportar valor. Esta es la foto inicial y ahora veremos cómo este nuevo paradigma realmente nos ha cambiado la manera de ver. Al final acabamos de ver los 5 retos más clásicos del Legacy. Y digo clásicos por un motivo, porque durante mucho tiempo esto parecían leyes, eran puntos clave que vamos escuchando una y otra vez, lo típico del código viejo no lo podemos tocar, o refactorizar es muy caro, o directamente reescribir era prácticamente un suicidio, porque eran muchos meses de trabajo, no teníamos una fiabilidad de que realmente funcionaría y al final era una dedicación que rara vez es justificable. La IA nos lo va a cambiar todo esto. Y ahora veremos una pequeña comparativa de cómo algunos puntos eran antes de la IA y cómo son ahora con la ayuda de la IA. A la izquierda, como comentaba, tenemos el código legacy intocable. Nadie se atreve a modificarlo, nadie tiene el conocimiento del código y la famosa frase de si algo funciona, no lo toquemos. Esto con IA ha cambiado. Con la actuación humana, digamos, era mucho más difícil poder hacer el análisis, primero, de un código que no conoces, es decir, un lenguaje que no es el tuyo, que no estás acostumbrado, y además leer miles y miles y miles de líneas de código. Esto con IA no solo lo puede leer, sino que lo entiende, explica de una manera humana cómo lo hace, o sea, qué hace el código, mejor dicho, incluso llega a sugerir cambios. No solo con códigos que ya conocemos, o sea, lenguajes que ya conocemos, sino puede hacerlo con unos Javas más anticuados, un PHP, un Visual Basic. Aquí realmente no tenemos la restricción. Y este muro o este miedo deja de existir. La segunda línea, tenemos que antes el refactor, esta reconstrucción, podía tomar meses y encima con un riesgo en producción, porque como decíamos, muchas veces o no tenemos el testing esperado o no tenemos la documentación suficiente. Con IA no solo mejoramos la velocidad de esta parte, sino que además nos lo permite hacer con una mejor cobertura. Y esto, aunque parezca contraintuitivo, porque al final los testing, aparte de que es lo que siempre se deja al final, suele llevar mucho tiempo, con IA es al revés. Tardamos menos tiempo y con más cobertura de test, porque al final la IA una cosa que hace muy bien es entender el código y por lo tanto poder plantear test que nos ayudarán a determinar si el refactor que estamos haciendo está rompiendo algo o no. Continuamos con el tercer punto, que es que antes, como os mencionaba, una reconstrucción podía llevar meses, años y rara vez podíamos llegar a justificarlo. En cambio, con IA, ese tiempo se ha reducido de manera drástica. Ya no hablamos de meses, sino que hablamos de semanas. Lógicamente, depende del proyecto, pero el cambio deja de ser incremental. Ahora estamos en una situación donde la puerta que antes siempre estaba cerrada, porque era prácticamente injustificable, ahora se puede plantear. Que eso me lleva a la siguiente pregunta. Normalmente la pregunta que nos aparecía era, ¿realmente podemos cambiarlo? ¿Tenemos la capacidad, ya sea técnica, de recursos, etcétera? Ahora esta pregunta, la respuesta va a ser siempre la misma y es que sí. Siempre es viable porque con la IA tenemos muchísima ayuda que antes era imposible. Además, ya nos tenemos que cambiar la pregunta, ya no es si podemos hacerlo, es qué camino debemos de seguir. Ya no es la opción de la limitación técnica, sino una decisión más estratégica.
Y por último, la última línea, es la falta de conocimiento. Lo que comentábamos de la deuda, las funcionalidades que no sabemos muy bien lo que hace. Con esto, como os comentaba, la IA nos acelera todo muchísimo el proceso. Tenemos la lectura de todo el código o bien la lectura de la propia documentación, de la propia página web que ya está en producción para que la pueda analizar, y todo eso realmente está acelerando el proceso muchísimo. Y lo que antes podía ser un obstáculo, ahora se convierte más en el motor con el cual nosotros podremos empezar a trabajar. Bien, toda esta parte está muy bien, suena muy bien porque al final nos da la libertad de tener las opciones que antes no teníamos. Pero llega la parte incómoda, que es tomar la decisión. Tenemos que empezar a decidir cómo lo hacemos, con qué metodologías y si realmente vale la pena. A día de hoy es cierto que es mucho más planteable la reconstrucción, pero puede haber algunos casos donde no sea lo más adecuado, que es lo que veremos ahora en nuestro marco de decisión. Aquí tenemos el marco a la parte izquierda, los 5 criterios que se deberían evaluar o los que nosotros consideramos importantes, y a la derecha 3 ideas rápidas para que nos ayude a interpretar estos criterios. El primer criterio que nos encontramos, como ha salido varias veces ya, es qué conocimiento y qué disponibilidad del código tenemos. Tenemos el código fuente, tenemos a alguien que sabe cómo funciona o cómo debería funcionar. Al final no es lo mismo tener el código y al autor del código a su lado, o sea, a nuestro lado, que un código que ni siquiera sabemos compilar o ni tan solo levantar para empezar a desarrollar. Al final, cuanto menos conocimiento funcional tenemos y disponemos del código, más sentido tiene reconstruir. Porque al final, si empezamos a parchear sin tener muy claro lo que estamos haciendo y no sabemos además a nivel funcional qué debería hacer, es mucho más complejo que la IA analice todo el proyecto, nos determine cuál es su funcionalidad y empezar a construir desde cero. Algo parecido nos pasa con el punto 2, la deuda técnica. La deuda técnica prácticamente es inevitable, pero no es lo mismo tener unos parches puntuales que tener una deuda más sistémica, es decir, estructural en todo nuestro proyecto y por lo tanto que afecta a todo el sistema. Entonces, cuando nos encontramos con un sistema que prácticamente está podrido por dentro, no tiene sentido construir hacia arriba, porque en cualquier momento se puede desmoronar. Y además, sabemos que hacer el mantenimiento y nuevos evolutivos sobre un sistema que no está bien estructurado suele ser, bueno, lo que hemos comentado en las primeras diapositivas, tienen mucho riesgo y además una velocidad mucho más lenta. Tercer punto sería el riesgo operativo. ¿Qué pasa si nos falla el proyecto? ¿Qué pasa si el sistema se cae? ¿A cuánta gente afecta? Aquí la duda no es si realmente vale la pena reescribir o no, sino que aquí lo que queremos ver es a qué velocidad nos tenemos que mover. Y esto va muy ligado con el punto 4, que es cuánto tiempo necesitaremos empezar a ver resultados. A veces negocio necesita ya ver resultados en semanas y no en meses. A veces una solución que tarde 12 meses puede ser peor a la práctica que una bien cuidada y bien trabajada en 6 semanas. Y eso lo veremos en una de las diapositivas más adelante, que es muy importante fracturar esta reescritura e ir haciéndola en módulos. Porque no olvidemos que estamos trabajando con proyectos ya existentes que están en producción y en ningún momento nos podemos plantear la opción de pararlos. Y una vez viendo los puntos de la izquierda, veremos algunas de las ideas principales que nos determinan o que nos ayudarán a tomar la decisión. Una regla bastante práctica es que si estamos delante de una deuda sistémica o una arquitectura... Ay, perdón, me he dejado el punto 5, que es muy importante también. La arquitectura. La arquitectura, hablamos también en este punto de la solución. No solo hablamos del código como era el primer punto o la deuda sistémica, sino que aquí hablamos de más la tecnología o bien la infraestructura. A veces nos pasa de que, pues por el paso del tiempo y por cómo evolucionan las tecnologías a día de hoy, pues tenemos un sistema on-premise que queremos mover al cloud, queremos hacer que pueda ser más escalable. Bueno, básicamente es cambiarle la cara y ir hacia un sitio mucho más moderno.
Y ahora sí, disculpad, las reglas o las ideas que nos ayudan a determinar ir hacia un lado u otro. Una de las reglas prácticas, lo que comentaba, es cuando nos encontramos ante ante una deuda sistémica o una arquitectura obsoleta y queremos hacer una evolución muy fuerte y además tenemos clara la funcionalidad, bien ya sea por la lectura de la IA del código o porque el equipo de negocio es capaz de definir las funcionalidades, siempre suele salir a cuenta reconstruir. Porque como os comentaba, cuando nos encontramos problemas de raíz, intentar arreglar cosas que ya están afectando a prácticamente todo el sistema es más costoso y tiene mucho más riesgo que empezar desde cero. Aparte de que el equipo de desarrollo, eso suele generar mucha frustración. Por otra parte, es los grandes problemas que nos solíamos encontrar, como por ejemplo la lógica perdida, el riesgo de dónde cortar y cómo encapsular las distintas fases, pasan a tener solución. Con la IA, como os comentábamos, suelen ser procesos mucho más rápidos y además no nos afecta tanto tiempo, con lo cual no tenemos tanto riesgo a que pueda afectar a la solución que tenemos en producción. Y por último, es la pregunta real. Realmente ya no nos debemos preguntar si podemos cambiarlo, sino realmente nos podemos permitir seguir con la estructura que tenemos ahora, con el código que tenemos ahora. Ahora ya nos podemos plantear, porque como os comentaba, suele ser cambios mucho más rápidos y la gente empieza a trabajar de manera mucho más especializada en el sentido de con testing, con funcionalidades claras y la IA esto está ayudando muchísimo. Entonces, muchas veces es peor el no cambiar, no hacerlo escalable, no pasar a una tecnología más moderna por miedo de las consecuencias, cuando la propia consecuencia muchas veces es quedarnos donde estamos. Pero claro, todo esto implica tener un roadmap a seguir. Está muy bien porque al final podemos tomar la decisión de que efectivamente el camino a seguir es la reconstrucción, pero tenemos que tener muy claros cuáles son los pasos para no fallar y por lo tanto no tener un sistema pues que no funcione en producción, porque al final esto ya es un proyecto existente. Y aquí vemos todos los pasos que deberíamos seguir o al menos a tener en cuenta. Antes de nada, mencionar el principio que manda, que lo hemos ido repitiendo, es un sistema en producción, nunca podemos parar el negocio y siempre tiene que haber una versión funcional en producción. Aquí entra en juego esa palabra técnica que aparece allí, que es el Strangler Fig. El Strangler Fig simplemente lo que viene a mencionar es que cuando hagamos una reconstrucción de cero, tendremos dos bloques. Tendremos el bloque en producción y el bloque que estamos reconstruyendo. Pero no que quiere decir que haremos una sustitución absoluta, es decir, apagaremos el antiguo y luego el nuevo, sino que iremos construyendo por pequeños bloques. De esta manera, si algo funcionara mal o no era como se esperaba, se podía hacer una reversión y por lo tanto no estamos afectando a todo el proyecto o a todo el negocio. Porque al final, cuando apagas algo y levantas otro, puede ser un riesgo catastrófico y que al final pues muera el proyecto. En cambio, si vas sustituyendo partes, siempre se pueden revertir pequeños cambios que se hayan hecho. Como os comentaba, hablamos de semanas, con lo cual no serán cambios que hasta el cabo de meses no podremos ver. Habiendo hecho este pequeño énfasis en este método, os explicaremos un poco cómo funcionan los distintos pasos. El paso 1 es el diagnóstico, es entender qué es lo que tenemos, cómo tenemos el sistema, cuáles son sus funcionalidades, infraestructura, dependencias técnicas, dependencias funcionales, cualquier cosa que nos pueda implicar o que nos pueda ayudar a determinar los siguientes pasos. Y en esto la IA es impresionante. Realmente hacer ingeniería inversa, interpretar código, es que hablamos de fracciones de tiempo que antes eran implanteables en códigos de miles de líneas, porque al final era prácticamente imposible no dejarse un punto, un código, un job que nadie sabía ni tan solo que existía.
Aquí ya lo estamos mitigando muchísimo con la IA, pero es un paso muy importante a realizar. Una vez ya tenemos claro qué es lo que tenemos y qué tiene que hacer el sistema, tenemos que definir una buena arquitectura. Aquí lo bueno es que como estamos reconstruyendo desde cero, partimos otra vez mínima, no igual que un lienzo en blanco, lógicamente, pero sí que tenemos más libertad de estar anclados a una tecnología obsoleta o una infraestructura que a día de hoy pues no es la más recomendable. No obstante, aquí sí que hay que tener en cuenta que tiene que convivir con la parte vieja, con el proyecto que ya está vivo. Pero se tiene que plantear una arquitectura que sean capaces de coexistir. Lo bueno es que a día de hoy esto suele ser posible porque normalmente todo puede coexistir en el cloud. En el punto 3, que va con el 4, son ya las iteraciones. Como hemos comentado, con el Strangler Fig, la idea no es cambiar desde cero, sino ir haciendo cambiar desde cero no, cambiar todo el bloque entero, sino ir cambiando pequeños módulos. ¿Esto cómo lo podremos conseguir? Definiendo pequeños ciclos, que aquí sí que es más estratégico, pero la idea es no desaparecer durante meses y un día aparecer con un producto totalmente nuevo que puede no adaptarse, puede tener fallos, etcétera. Sino que la idea es ir construyendo poco a poco. Y con esto nos ayudan a hacer estos pequeños cortes donde definamos funcionalidades a reemplazar dentro de producción y no jugártela todo al día que apagas el antiguo y levantas el nuevo. Y por último, una vez ya hemos podido hacer las migraciones, ya podemos empezar la fase de refinación, es decir, mejoras de rendimiento, mejoras funcionales, evolutivos, quitar código obsoleto que estaba comentado. Básicamente es ya la parte de limpieza una vez tenemos una base bien sana, sólida, con testing detrás y que podemos asegurar que va a funcionar. Y todo esto, ¿por qué funciona tan bien con el legacy? Al final, una funcionalidad desde cero, con la ingeniería inversa, nos permite que no vayamos a perder nada de funcionalidad. De esta manera, ni hay reglas raras que no hemos encontrado, ni hay códigos spaghetti que nadie puede realmente entender. Con la IA, esto, como os hemos comentado antes, lo mitigamos muchísimo y por lo tanto nos permite que esto pueda ser una realidad y no una ficción de meses o años. Y por último, por mi parte, veremos los tres retos más frecuentes que nos hemos ido encontrando, ¿no? Al final todo está muy bien, pero seguro que hay, ¿y si esto no acaba de funcionar bien? O, bueno, estas preguntas, ¿no?, que nos suelen salir. Bien, el primer reto, como no era de otra manera, es el conocimiento. No podemos saber qué hace todo el sistema, lleva muchos años que no estamos documentando, no todo el mundo sabe qué piezas hay, lo que os comentaba de los workarounds, de los parches que alguien ha hecho y no sabemos muy bien por qué los ha hecho, pero esto con la IA cambia radicalmente. La velocidad con la que puede leer todo el código existente y realmente definir una nueva, o sea, un nuevo funcional sin realmente perder nada, realmente es estratosférico, porque antes era imposible imaginaros códigos de 10.000 líneas o barbaridades que una persona sea capaz de leer y entender todo lo que hace. El punto número 2, el reto que también nos podemos encontrar es la organización. Vale, el Strangler Fig puede funcionar porque lo dividimos en dos, pero claro, ahora tenemos dos sistemas y dos equipos. Al final, pues nos puede venir el miedo de que caiga la productividad, que el equipo acabe más cansado, etcétera. ¿Qué es lo bueno aquí que tenemos? Que con la IA podemos acotar las fases. Podemos tener fases de mejora, de reconstrucción desde cero y por otra parte, fases de mejora. Entonces, no hay un solapamiento y además, como vamos tan rápido que estamos hablando de semanas o meses, este solapamiento es menor, con lo cual hay menos riesgo de que nos encontremos con dos sistemas vivos, es decir, en construcción a la vez. Y esto va un poco ligado al punto 3, que es el alcance. El miedo de esto va a acabar creciendo porque necesito ir haciendo mejoras, necesito hacer evolutivos, etcétera. Aquí es importante tener en cuenta un punto.
cuando hablamos de migrar exactamente igual. Es decir, migrar a la nueva tecnología, al nuevo código, pero con la misma funcionalidad y de la misma manera. ¿Por qué? Porque si no, sí que es cierto que puede pasar lo que se comenta aquí, que el proyecto vaya a crecer. Al final, con la IA migramos mucho más rápido. Entonces, es mejor tener una fase de migración exclusiva y luego ya nos planteamos esta parte ya más, como mencionábamos antes, de optimización, de mejoras de funcionalidad o lo que podamos decidir en este punto. Y bueno, recapitulando un poco, al final son 5 pasos que no deberían afectar nunca a la parte de producción y con lo cual a día de hoy es más real que nunca. Y ahora doy paso a mi compañero Helio para que os explique un caso real de la casa y cómo lo hacemos realmente aquí en Itequia. Muchas gracias, Edu. Hola, buenos días. Bueno, como ha dicho mi compañero, soy Elio San Martín. Voy a mostrar un caso real en el que hemos aplicado esta metodología para modernizar un producto que ha nacido aquí bueno, que se estuvo manteniendo para un cliente aquí en Itequia. Previamente, antes de eso, lo que voy a hacer es realizar una pequeña demostración en la que vamos a mostrar una pantalla de esta aplicación, obviamente con los datos anonimizados, y vamos a hacer una pequeña demostración en directo de cómo modernizaríamos esta pantalla, este diseño, sin perder ningún detalle bueno, de esta pantalla, ni perderíamos datos, ni tocaríamos esta versión legacy, ¿vale? Para ello hemos preparado 2 archivos de partida. El primero es este que estáis viendo. Es la pantalla original con Bootstrap 3, navegación horizontal, formularios de filtros con el estilo de hace tiempo y una tabla con muchísimos datos sin ningún tipo de paginación. Luego, lo que hemos preparado como parte, digamos, de ese conjunto de datos para realizar la modernización es un sistema de diseño moderno donde nosotros definimos concretamente los colores, la tipografía, los colores que ha de tener cada una de los, bueno, en general, los tokens de los colores, qué componentes queremos reutilizar a lo largo de la pantalla, los iconos que queremos utilizar y en general todos los patrones que debe seguir esta nueva interfaz. Este archivo se convierte en una de las fuentes de verdad para el modelo, por lo que lo voy a utilizar como referencia en lugar de tomar decisiones estéticas por su cuenta. Además, también hemos creado esta skill en la que le decimos al modelo cómo queremos hacer las cosas. Nosotros le decimos cómo queremos la interfaz. Nosotros le decimos los nombres, le decimos cómo tenemos que separar cada uno de los datos y qué es lo que tiene que sustituir. Al final también le indicamos qué reglas tiene que respetar, cómo queremos que lo haga y al final lo único que tenemos que hacer nosotros tras definir esta primera fase es ejecutar el comando y dejarlo trabajar. Mientras tanto, voy a volver a la presentación y voy a empezar a explicar cuál era el contexto de este proyecto. El contexto es, más o menos a principios de marzo, nos sentamos delante de un sistema que llevaba funcionando bastantes años. Eso de entrada es algo a tener en cuenta. Es un sistema en el que los usuarios pueden entrar, pueden consultar sus datos y el negocio sigue generando valor. Con el tiempo, cualquier sistema productivo acumula, digamos, ciertas presiones. Llegan nuevos requisitos, hay cambios en el equipo, hay evoluciones en el stack tecnológico que nunca hay tiempo de aplicar. Esto nos lleva a que, como no podemos parar un momento y reorganizar, esta presión, digamos que se convierte en lo que ya ha explicado Edu en su parte. Se convierte en la generación de deuda técnica para el proyecto. En este caso, hay bastantes años de evolución continua con equipos que van asumiendo el proyecto en diferentes momentos y digamos que dejan un rastro de decisiones técnicas que en su momento tenían sentido, pero que no se han podido documentar bien ni actualizar a las nuevas formas de hacer digamos, de la tecnología actual. También hay conocimiento que no se puede documentar durante estas transiciones de equipos y al final tenemos una base de código que ha crecido de forma orgánica sin que haya una fase para poder transferir el conocimiento y por tanto conocimiento que se pierde.
El resultado visible también de esta evolución para el usuario es el rendimiento. Llegaban pantallas que, como no había paginación, habían pantallas que tardaban más de lo esperado en cargar. No por ningún fallo en concreto, sino por la suma de decisiones que se fueron tomando a lo largo del contexto de la tecnología de aquel momento. Esta deuda técnica al final se estaba cobrando en dos frentes. Por un lado, el cliente percibía que cada mejora o cada cambio que se realizaba era cada vez más costoso y también se tardaba más en entregar, porque el producto cada vez exigía más esfuerzo para hacer un avance y por tanto al final se podía avanzar menos. Por otro lado, el equipo técnico también asumía cierta frustración, ya que tenía que dedicar gran parte del esfuerzo diario en entender el sistema antes de poder mejorarlo, ya que como bueno, tampoco había test en el sistema, alguna claro, y al haber test no sabíamos con certeza si al cambiar un módulo esto iba a afectar cualquier otra parte del sistema. Por tanto, esto nos lleva a una conclusión clara. Este sistema no necesita un parche de rendimiento, no necesita una refactorización concreta, necesitaba una modernización de raíz, con un stack tecnológico moderno, una experiencia de usuario revisada y una arquitectura pensada para mantenerse y escalar. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva en la que explicamos el momento en el que nos encontramos el proyecto. Cuando empezamos a realizar la auditoría del sistema, lo primero que tuvimos que hacer fue realizar una documentación funcional. Como ya como ya lo sabíamos, no había ningún tipo de documentación inicial. Por tanto, empezamos a realizar una documentación tanto legible por el equipo técnico como legible por el equipo de negocio. De esta forma hacemos que cualquier compañero que se incorporase en esta fase al proyecto pudiese simplemente leer la documentación y localizar cuáles son los puntos más críticos que hay que modernizar. El segundo problema es la ausencia de test automatizados, algo habitual en aplicaciones de esta generación tecnológica. Sin ellos no había forma de saber si al arreglar algo se rompía en otro. Esto en un sistema de producción donde se gestionan matrículas, donde se gestionan notas, donde se gestionan pagos y una concurrencia de usuarios bastante alta es un riesgo muy real. Y sobre todo, el problema más visible que acaba viendo el usuario final de esta aplicación es la experiencia de usuario. Ya no solo los tiempos de carga, sino que también el diseño hacía que tú para poder ver algo tenías que leer concretamente cada columna y cada fila. Esto, con un sistema de diseño moderno, podemos tener etiquetas con colores que nos llevan a saber si está en verde, sabemos que se ha conseguido, si está en rojo, sabemos que o se ha rechazado o hay algún error. Esto, claro, no es un fallo puntual. Esto al final es un patrón que se repite en todas las secciones del sistema, ya que hay un diseño homogéneo, están las mismas aproximaciones, las mismas decisiones y por tanto los mismos problemas. Esto nos lleva a pensar que tenemos tres grandes factores que nos empujan a aplicar el Strangler Field y empezar a generar una aplicación nueva a partir de esta aplicación que vamos a sustituir. Vamos a ver cómo va el proceso y vemos que ya se ha creado únicamente en estos 5 minutos en los que hemos estado hablando, ya se ha generado un nuevo fichero. Vamos a acceder a él. Como podéis ver, el diseño de la página es totalmente moderno y acogiéndose al sistema de diseño que hemos generado. El archivo es simplemente un archivo HTML, sin Bootstrap, sin las cosas que tenía antes, sin ninguna dependencia del sistema original. Todos los datos originales están conservados y la interfaz es completamente funcional, funcional como podéis ver. Antes de seguir con lo que se ha mejorado en el caso real, quiero destacar un par de cosas dentro de lo que acabáis de ver. El modelo no toma ninguna decisión estética por su cuenta. Cada color, cada espaciado y cada icono viene del sistema de diseño. Esto es lo que hace que el resultado sea coherente con el resto del producto y no sea una interpretación libre.
Este proceso también es reproducible. Si mañana hay otra pantalla que modernizar, el comando es exactamente el mismo. El sistema de diseño actúa como un contexto compartido entre todas las iteraciones. Por tanto, nosotros podemos lanzarlo para esta pantalla, pero también podemos lanzar exactamente el mismo proceso para las 20 pantallas restantes del sistema. Como habéis visto, no hay intervención manual en el código. El equipo define qué es lo que quiere conseguir y la herramienta resuelve cómo se implementa. Por supuesto, hay una fase en la que el encargado de la modernización revisa qué es lo que se ha hecho y si funciona, pero acorta bastante los tiempos a la hora de desarrollar una pantalla nueva como esta. Por último, si el resultado no hubiese sido exactamente el esperado, el siguiente prompt lo podría corregir. No tendríamos que reescribir nada de cero. Ahora volvemos de nuevo a las diapositivas y vemos el después. Tras la documentación, tras saber qué hace cada pantalla, cada flujo y cada regla de negocio, tenemos una base de documentación que nos ayuda a entender qué hace el sistema que vamos a modernizar. Por tanto, lo que estamos generando no es una entregable y simple burocracia, es la base que nos permite tomar decisiones durante todo el proyecto. Y por tanto es algo que sigue siendo útil a día de hoy tras el desarrollo, ya que cualquier persona que se incorpora al proyecto puede leerla y entender el producto en horas, no en semanas. Además, si hacemos cualquier tipo de cambio sobre el proyecto, automáticamente la documentación se actualiza y se genera un changelog dentro del ítem que hayamos actualizado. El segundo compromiso que hemos asumido fue de test desde el minuto cero. No se hacen al final, no se hacen cuando haya tiempo, sino que se hace desde el primer día. Cada funcionalidad nueva que se desarrolla lleva sus propios tests. Esto es algo muy valioso. La confianza de que un cambio en un módulo no vaya a romper silenciosamente otro, esto en un sistema de producción no tiene precio. Es una confianza que aporta muchísimo valor. A nivel de arquitectura, en este caso, hemos utilizado un stack totalmente nuevo. Por una parte, el backend lo hemos hecho con Go. Por otra parte, el frontend lo hemos hecho con React. Pasamos de una aplicación de un monolito de MVC y, por tanto, tenemos ahora dos proyectos totalmente separados. Cada uno es desplegable de forma autónoma. Cada uno evoluciona sin que el otro lo sepa. Ya no es solo que la API esté en un proyecto separado, sino que la API también tiene una documentación que se puede consultar fácilmente desde Scalar. Cualquier desarrollador puede abrirla, ver todos los endpoints, hacer las pruebas directamente sobre el backend y probarlo en vivo sin tener que escribir una sola línea de código ni interactuar directamente con el sistema. Esto, por supuesto, acelera la integración y elimina un montón de problemas que puedan haber a la hora de probar, a la hora de llevar esta API a otros lugares. Hemos pasado de pantallas que tardaban 6, 7, 8 segundos a pantallas nuevas que tardan entre 300 y 500 milisegundos en un solo clic, aplicando filtros. Esto no es una mejora marginal para la experiencia de usuario, esto es un cambio en el orden de magnitud. Y esto se puede diferenciar desde el primer momento. Y bueno, el rediseño de la interfaz acompaña este cambio de rendimiento. Tiene una experiencia de usuario moderna, clara y coherente, donde a través de la IA hemos aplicado estos mismos patrones a toda la pantalla. Y por último, hemos conseguido convertir este producto a medida en un software as a service. El sistema ahora mismo está diseñado desde la arquitectura para poder dar servicio a múltiples instituciones. Cada cliente tiene su configuración, tiene sus datos aislados, sin tener que tocar nada de código. Esto es lo que diferencia una aplicación a medida a un producto SaaS totalmente escalable. Y bueno, ¿qué hemos ganado? Hemos pasado en conjunto, hemos pasado desde un producto a medida para un único cliente, a uno que escala. La arquitectura multitenant incorpora nuevas instituciones sin tocar código y los cambios de negocio que antes exigían programar y desplegar, ahora es simple configuración. El despliegue antes lo teníamos que realizar manualmente a través de IIS, ahora es algo automático que tenemos configurado mediante Docker y mediante workflows de CI/CD. Y la API documentada abre el sistema a integraciones, abre
la oportunidad de que podamos crear una aplicación móvil que consuma esa API REST y conectores que antes eran imposibles de hacer con este monolito. Donde antes había años de deuda técnica, ahora hay una base limpia y mantenible en la que cualquier desarrollador puede contribuir prácticamente desde el primer día. Estamos reconvirtiendo un producto en algo que puede crecer sin detener el servicio en ningún momento. Esta es la diferencia entre modernizar algo y modernizarlo bien. No estamos reescribiendo por reescribir, simplemente por utilizar la última tecnología. Estamos construyendo algo previendo los cambios que puedan venir en un futuro. Y bien, por último, ¿cómo lo hemos hecho en Itekia para este caso? Lo que no hemos hecho ha sido llegar a un proyecto legacy, mirar el código y empezar a reescribir. O tirar 2 prompts pidiéndole a la IA que refactorice todo el sistema y pidiéndole que no cometa errores. Sin entender bien el sistema existente, lo único que conseguiríamos es repetir los mismos problemas que ya teníamos con una tecnología más moderna. Para este proyecto hemos trabajado en 4 fases. La primera fase es la auditoría y hemos convertido un inventario en algo que puede leer un técnico, pero que también puede leer alguien de negocio. Pantalla a pantalla y flujo a flujo. Las reglas de negocio que estaban escondidas son uno de los grandes riesgos que hay en este tipo de modernizaciones. Tras aplicar este sistema, hemos evitado que el conocimiento viva en la cabeza de una o de un grupo de personas que con el paso del tiempo pueden ya no estar en la casa. La segunda fase es que realizamos un diagnóstico y realizamos una hoja de ruta. Con toda esta documentación creamos un backlog y entonces priorizamos por valor, priorizamos por rendimiento, por escalabilidad y por mantenibilidad. Y creamos una serie de tareas con sus pruebas definidas y con la prioridad que tenían a la hora de ser implementadas. A partir de aquí empezamos la implementación y esto pusimos una regla que no se podía negociar. El sistema tenía que estar, el sistema antiguo tenía que estar funcionando mientras construíamos el nuevo, a pesar de utilizar la misma fuente de datos. Nuestros clientes tienen usuarios reales y por tanto operaciones reales. No podemos pedirles que paren 3 meses. Trabajamos y por tanto empezamos a trabajar en sprints, de forma que hay una entrega continua que permite ver al cliente el progreso de su nuevo sistema prácticamente en directo. Cada sprint entregaba algo desplegable, con test y en general aportando valor en cada entrega. Y por último está la fase de transición en la que apagamos el sistema antiguo única y exclusivamente cuando aseguramos que el sistema nuevo está completamente listo. Por supuesto, hay un periodo de convivencia, una migración de datos validada y sobre todo una formación al equipo para mantener este conocimiento que se ha adquirido durante la modernización. Y por último y más importante es que este mismo procedimiento que hemos aplicado se puede utilizar para cualquier aplicación que esté en un estado similar. Por ejemplo, esta aplicación tenía más de 10 años y por tanto había que modernizarla. Para aplicaciones cuyo mantenimiento se haya vuelto demasiado costoso. Para páginas web que se han quedado en la década pasada a nivel de diseño. O simplemente servicios que necesitan una revisión urgente porque se ha perdido el conocimiento. Una vez tenemos definido el cómo, lo podemos aplicar a cualquier contexto. Dicho esto, muchísimas gracias por vuestra atención y dejo paso a los compañeros para que finalicen la presentación. Muchas gracias a los dos. Simplemente daros las gracias y nada, si tenéis alguna pregunta, podéis irla poniendo por el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y igualmente, bueno, podéis ir escribiendo en el chat, igualmente animaros a que participéis en el próximo webinar, que el mes de julio, bueno, os invitamos, igualmente ya sabéis, como siempre hacemos, cada mes os invitamos, os enviamos el mail para que os podáis apuntar. El próximo mes de julio nuestro webinar será sobre gobernanza de la inteligencia artificial en la empresa. Como os he dicho, próximamente recibiréis más información. Y nada, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Si tenéis alguna duda, si se ha quedado algo en el tintero, si ahora dentro de un rato se os ocurre alguna cosa, nos podéis escribir a hello@itekia.com y por nuestra parte nada más. Muchísimas gracias y
y ya está, nos vemos próximamente en el próximo webinar. Muchas gracias.